Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer jueves revolucionario del 2024. Es un gusto volver a verlos, volver a ver a mis amigas, a Meli, a quien saludo con mucho gusto, y sobre todo ver a nuestra invitada del día de hoy, Sara, que nos hace el honor de acompañarnos y de inaugurar el 2024 aquí en Revoluciones con un tema súper interesante. Y pues agradecerles a todos que inicien este año formando parte de la comunidad de Revoluciones, aprendiendo mucho. Esperemos que este año vengan cosas muy padres para todos. Haya mucho conocimiento, mucho mensaje, mucho intercambio aquí en la página. Tenerlos a todos muy pronto por aquí.
Y pues después de estos deseos de Año Nuevo, me voy a permitir presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Sara Ramírez Cañas, y les voy a hablar un poco acerca de su trayectoria, a quien agradecemos, por supuesto, que esté el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Sara. Sara es bióloga de formación, egresada de la UAM Iztapalapa. Es maestra en Ciencias Biológicas por parte del programa de posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Además, actualmente es candidata a doctora y doctorante en el mismo programa de la máxima casa de estudios. Sus líneas de investigación son la ecología y sistemática del mintos de vertebrados terrestres, de lo cual vamos a hablar un poco el día de hoy, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, además de esta línea de investigación tan interesante, se ha participado como ponente en congresos a nivel nacional e internacional. Forma parte de autores de artículos científicos que han sido publicados en revistas internacionales indexadas. Sara se considera una apasionada de la docencia y de la colectivización del conocimiento, por lo cual ella es profesora de asignatura desde hace 5 años en la Facultad de Ciencias de la UNAM, impartiendo las materias de sistemática, ecología de los parásitos, biología general, biodiversidad y talleres sobre parásitos metazoarios. Además de todo esto, también se ha desempeñado impartiendo cursos y talleres a nivel posgrado, también en la UNAM, en otras universidades como es la Universidad, la UACM de San Lorenzo Tezonco, en el Tecnológico Nacional de México, en el campus de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y por otra parte, pues Sara es mamá de 2 niños y es de 2 hijos y es ama de casa de tiempo parcial. Y además, pues le agradecemos muchísimo que esté el día de hoy con nosotros, que nos haga un espacio en su agenda, que como vemos es muy interesante y muy ocupada. Y pues gracias de verdad por estar con nosotros. El espacio es tuyo, Sara. Muchas gracias Meli, Paula y Carla, que no nos pudo acompañar, pero seguramente está pendiente en esta transmisión. Muchas gracias. Bueno, les voy a compartir la presentación. Perfecto. Me avisan si la ven. Listo. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, feliz año a todos también. Y bueno, yo les voy a platicar de un grupo muy importante y muy diverso de animales que se llaman los tricostrongylidos, ¿no? Es un grupo de animales, nematodos parásitos, de un montón de hospederos, o es decir, de animales que se distribuyen en todo el mundo, ¿vale? Entonces la charla se titula Conociendo los tricostrongylidos, que son un grupo diverso de nematodos parásitos, ¿no? Aquí les pongo una imagen para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Bueno, voy a empezar como platicándoles rápidamente de los nemátodos, que es el grupo más grande que abarca este pequeño grupito dentro de estos nemátodos, ¿vale? Los nemátodos son animales que no tienen un esqueleto como tal o alguna armadura de soporte en su cuerpo, como nosotros que tenemos una estructura ósea, o como los insectos que tienen una estructura externa con ciertos tejidos quitinizados para darle soporte al cuerpo. Entonces, es un grupo de animales, son invertebrados, por lo tanto, y bueno, son un grupo que se conoce como los lombrices intestinales, ¿no? Todo el mundo seguramente, o la mayoría de ustedes ha escuchado esta pequeña canción. Que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices. Si tú sientes que te pica la colita. Todos hemos escuchado esta canción e incluso nos hemos bañado, ¿no? Cantando ese estribillo que se queda muy, se nos queda mucho y lo cantamos, lo tarareamos en el baño. Bueno, esas lombrices intestinales de las que hace referencia este pequeño video, hace referencia a los nemátodos, ¿ok? Dentro de los nemátodos hay diferentes grupos. Hay grupos que son de vida libre, como el que tenemos aquí, que les estoy presentando, el que se está moviendo onduladamente, como el que tenemos aquí en la presentación. Son nemátodos de vida libre que se pueden alimentar de hongos o de bacterias. Tenemos aquellos grupos, en este caso, estos grupos que son parásitos de un montón de animales. En este caso les estoy presentando Ascaris lumbricoides, que son aquellos grupos de parásitos que causan algunas enfermedades intestinales y ese picazón en las pompas en los humanos, ¿no?
Tenemos otros que son parásitos de plantas, parasitan plantas, por ejemplo, que nosotros consumimos, en este caso el jitomate, la soya, algunas otras plantas que están asociadas a nuestra alimentación, ¿vale? Entonces tenemos grupos también que son parásitos de plantas y además tenemos otros grupos que son parásitos de insectos, ¿no? Como el que tenemos aquí abajo, que parecieran morfológicamente o su morfología o su estructura parecieran sacados de cuentos de terror, ¿vale? Entonces hay de diferentes grupos. Dentro del grupo que yo les voy a hablar, que son los tricostronquílidos, están estos parásitos, que son parásitos del intestino de muchos de los animales que conocemos, ¿vale? Bueno, dentro de los nemátodos, como les acabo de platicar, existen diferentes grupos. Existen también los grupos que son parásitos de un montón de hospederos. En este caso, hablando de hospederos, me estoy haciendo referencia a todos los grupos de animales terrestres que conocemos. Existe un grupo que se llaman Strongylida. Estos Strongylida son muy característicos porque dentro del filum Nematoda son los únicos que tienen una cuestión o una cola, los machos únicamente, una cola o una cauda, la región posterior está extendida, tiene una extensión cuticular llamada bursa, ¿vale? Entonces estos estrongílidos, este grupo incluye muchas de las especies que son zoonóticas, es decir, que pueden causar alguna enfermedad en el nombre, ¿vale? Entonces este grupo, dentro de los nemátodos, llamado Strongylida, tiene la característica principal de poseer esta extensión o esta cola extendida en los machos. Esta cola extendida en los machos les sirve precisamente para prensar a las hembras, ¿vale? Aquí tenemos, les puse aquí en la presentación, dos imágenes en donde podemos observar un parásito macho, en este caso el del lado derecho, y un parásito hembra, ¿vale? Y esta estructura a la que les estoy haciendo referencia es llamada bien bursa, que es la extensión cuticular o la extensión de la cola, con la cual van a abrazar a esta hembra. Se enredan entre ellos, la prensan para poder fertilizarla, ¿vale? Esta característica es de mucha importancia dentro de este grupo Strongylida, que incluye al grupo de interés que yo les voy a platicar un poquito acerca de los Strongylida, ¿vale? Todos los grupos de Strongylida poseen esta característica que tenemos aquí, que les estoy poniendo también aquí una imagen ya con muchísimo más aumento, de mayor tamaño, para que podamos observar cómo en la vida real, cómo se ve esta partecita de acá que se utilizan los machos para poder realizar la fecundación, ¿vale? Entonces, los Strongylida incluyen diversos grupos, ¿no? Dentro de los Strongylida vamos a tener a los ancylostomatidos, que parecen también salir de cuentos de terror. Tienen algunas estructuras bucales que les permiten adherirse al intestino de sus hospederos, ¿vale? En este caso yo les estoy presentando el caso de las dos especies que causan anquilostomiasis en los humanos, ¿no? Son potencialmente o tienen el potencial de provocar alguna enfermedad, por ejemplo, la anemia en los humanos, y he ahí la importancia de estos grupos que yo les estoy presentando. Dentro de todos estos grupos vamos a tener, la mayoría son parásitos de intestino, aunque tenemos parásitos también de pulmones, por ejemplo, los Metastrongylina. Muchas de las especies de Metastrongylina se caracterizan principalmente por parasitar a los pulmones de vertebrados terrestres. Los Strongylina y los parásitos de interés, que son el interés de esta charla, son aquel grupo que llamamos en la comunidad científica Tricostrongylidae, ¿vale? Bueno, los Strongylida es un grupo, uno de los grupos más diversos dentro de los parásitos, dentro del grupo de los Nematoda. Es un grupo que tiene un total de 1.321 especies. Eso habla de la gran diversidad que presenta este grupo. Tiene aproximadamente 227 géneros y está agrupado en tres subgrupos principales que tienen una distribución, en algunos casos, por ejemplo, tienen una distribución bastante restringida,
porque únicamente viven en Australia, por ejemplo, algunos otros subgrupos son africanos, algunos otros viven en alguna parte del continente asiático, y un grupo en especial vive también en el continente americano únicamente. Cabe destacar que este grupo de los Tricostrongylina son parásitos en todas las clases de vertebrados terrestres, es decir, aquellos animales que viven en la Tierra. ¿Qué incluye todos estos grupos de vertebrados terrestres? Incluye a las aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Se distribuye en todo el mundo, salvo algunos subgrupos, como se los estoy poniendo aquí, que tienen una distribución restringida. La mayor diversidad de estos grupos, del grupo Tricostrongylina, la vamos a encontrar en los mamíferos, ¿no? Tiene una gran... Hay muchísimas especies que parasitan tanto a mamíferos silvestres como a mamíferos que son mamíferos domésticos. En este caso, pues el ganado bovino, ovino y también el porcino. En México se conocen más o menos hasta el 2005 teníamos registradas 525 especies de mamíferos. Para este grupo en particular, solamente se han estudiado bajo el enfoque, este enfoque de los tricostrongílidos a 41 especies de mamíferos. Es decir, en México se conoce muy poquito. ¿Por qué? Porque hay hipótesis que indican que al menos una especie de hospedero o una especie de vertebrado terrestre va a tener una especie de parásito, ¿vale? Entonces eso habla de que en México existe un gran desconocimiento acerca de este grupo que está parasitando a los mamíferos mexicanos. Entonces, la mayor diversidad de este grupo la vamos a encontrar en los mamíferos, aún con menos especies representadas en anfibios y en reptiles, y también en las aves. Ahora, dentro de los Tricostrongylina, se sabe que existen 3 ramas principales o 3 subgrupos principales. Dentro de estos 3 grupos principales vamos a tener aquellos parásitos que parasitan aves silvestres. En este caso, podemos encontrar una gran diversidad asociada a, por ejemplo, las ratites, en este caso las avestruces, o algunas otras aves que son paserinas, en este caso la tortolita común, como las estoy mostrando aquí en la imagen. Otro de los grupos, algunas otras especies van a parasitar a anfibios y a reptiles también. Dentro de los 3 grupos también tenemos la mayor diversidad parasitando a mamíferos silvestres, a diversos grupos de mamíferos silvestres. Y también tenemos grupos principales que están asociados al ganado ovino, bovino y aves de corral. Cabe destacar que las especies que parasitan a estos organismos causan algunas enfermedades en el ganado y por lo tanto tienen importancia económica, porque si el hospedero tiene una abundancia muy alta, puede provocar cuadros de gastroenteritis o anemia, dependiendo de cuántos parásitos tenga, puede provocar estas enfermedades. Por lo tanto, se dice que tiene importancia económica, es decir, la parasitosis de este grupo en grandes cantidades lleva a pérdidas económicas de los cuidadores y de los manejadores que explotan el ganado. Y además, recientemente se ha descrito que algunos de estos parásitos también de este grupo ya están siendo registrados en los humanos. Por lo tanto, es importante conocer qué es lo que tenemos en México aquí, de este grupo. Tenemos en diferentes países ya se ha registrado en los humanos, en Rusia, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en varios países de Latinoamérica, pero también de Europa. Cabe destacar que en México no existe ningún registro, pero es muy probable que sí, que sí se esté dando la parasitosis porque sabemos que tenemos prácticas culturales en donde tenemos, en algunas regiones del país, tienen, por ejemplo, gallinas o tienen ovejas o tienen ganado muy cercano y a veces las condiciones de infección
se incentivan por estas prácticas culturales que tenemos en México, ¿vale? Entonces, una de las cosas y de lo rescatable de trabajar este grupo es hacer énfasis en estudiar esta dinámica que puede llevar a causar enfermedades en el hombre, al menos en México. Entonces, algo rescatable y que se tiene que estudiar es precisamente la diversidad de este grupo en especial, por el potencial sonótico que tiene y además de que hay un gran desconocimiento acerca de la parasitosis de este grupo en los hospederos que tienen que ver con la vida silvestre o salvaje, ¿vale? Pero, ¿qué estamos haciendo en México para conocer más acerca del grupo? Hablamos de la importancia, hablamos que es un grupo que debe de tener un potencial muy grande para poder conocer más acerca de la dinámica que se está teniendo la parasitosis y los hospederos, tanto de vida silvestre como de la parte del ganado en México. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, actualmente yo me encuentro estudiando este grupo de parásitos que es bastante diverso, principalmente en mamíferos, porque tenemos que entender primero los grupos grandes, entender las dinámicas y registrar todo lo que encontremos, ¿no? Entonces, en la actualidad me encuentro haciendo o estamos trabajando en colaboración con la doctora Rosario Mata y el maestro en ciencias Luis García Preto del Instituto de Biología. Estamos recompilando toda la información que existe hasta ahora de todos los registros de mamíferos mexicanos asociados a estos parásitos, ¿no? Y la idea es precisamente tratar de colectar la mayor parte o ampliar nuestro nicho o colectar hospederos de vida silvestre para poder estudiarlos y poder establecer si tenemos especies nuevas, cuáles especies se están describiendo, cuáles especies se van a registrar en México con respecto a las que ya se han registrado en el mundo, ¿no? Entonces, la primer parte del conocimiento o de conocer la diversidad de este grupo es precisamente registrar cuántas especies tenemos, al menos asociadas a mamíferos mexicanos. Eso nos va a permitir ampliar más el panorama y saber dónde están aquellos puntos en donde nos hace falta trabajar para conocer cómo se está llevando a cabo la dinámica ecológica o de infección de estos grupos con sus hospederos. Entonces, lo primero es registrar todas las especies. Pero para hacerlo necesitamos conocer cómo son los parásitos. Es decir, tenemos que cuantificar, estudiar aquellos parásitos, sacarlos, verlos, observarlos y ver cómo es su morfología, para qué o con qué objetivo, para determinar de qué especies se trata, ¿no? Básicamente, nosotros trabajamos con los parásitos, vamos al campo, traemos los hospederos de diversas tipos de hospedero, mamíferos principalmente, traemos armadillos, traemos murciélagos, roedores, etcétera, etcétera. Un montón de mamíferos y lo que hacemos es disectarlos, primero sacrificarlos, disectarlos, estudiarlos bajo el microscopio y obtener estos parásitos que nos van a decir mucho acerca de la dinámica de transmisión de enfermedades y el potencial que podrían tener si entran en contacto con el humano, ¿vale? Entonces, para determinar de qué especie se trata, tenemos que estudiarlos bajo el microscopio para poder observar su morfología, es decir, cómo son, qué estructuras tienen, y a partir de la determinación de esas estructuras, pues nos vamos a la literatura y hacemos un match de lo que ya tenemos y de lo que se ha registrado de los trabajos morfológicos o descripción morfológica y determinamos. Entonces, básicamente, trabajamos con la parte anterior, que en este caso se las estoy poniendo aquí. Se caracteriza este grupo también por presentar esta parte anterior con esta cutícula que se ve aquí, un poco inflada, que este carácter se llama sínlofe. Es un carácter que se utiliza precisamente para diferenciar las especies. ¿Cómo está? ¿Qué cuestiones bucales tiene aquí? ¿Cómo se encuentra organizada la región anterior? Esa es información que nos importa para determinar de qué especie se trata. Después tenemos otro tipo de caracteres, vemos, por ejemplo, algunas morfología de la parte caudal de los machos, como se los estaba comentando en un principio, y algunas otras estructuras acerca del aparato reproductor de la hembra.
¿vale? Entonces, usamos caracteres morfológicos para poder determinar la especie. Además, utilizamos algunos otros datos. En este caso, por ejemplo, utilizamos el ADN para poder estudiarlos y para poder tener la mayor parte de la información y tener así una certeza de la determinación o de saber exactamente a qué especie de qué especie se trata, ¿vale? Para determinar de qué especie se trata, pues nosotros utilizamos pues literatura, ¿no? O sea, agarramos libros, trabajos que ya se han hecho, que hayan ya hecho los académicos especializados en el grupo, nosotros los utilizamos y observamos diferentes caracteres para este grupo, ¿no? Es importante mencionarles que el poco conocimiento, o bueno, que se tiene de este grupo en México, involucra varias cuestiones. Uno, porque es un grupo con caracteres que son poco visibles. Hay que trabajarlos demasiado, tenemos que aplicar técnicas muy, muy sofisticadas para poder determinar o ver algunas cuestiones morfológicas que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer rebanadas del parásito, ¿no? Básicamente es una rebanadita en un corte transversal, hagan de cuenta que estemos rebanando un jamón, para poder ver algunas estructuras que tiene a lo largo del cuerpo. Además de ello, vemos otras estructuras, por ejemplo, en los nemátodos o en los parásitos macho, como ya les había comentado, que es la cola del macho, que es esta estructura llamada bursa, que es una extensión cuticular, es como si tuviéramos nosotros una mano, y lo que hace la bursa es abrazar a la hembra así para poder fecundarla. Entonces, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es abrir, tratar de ver, llevar una nomenclatura y ver cómo están dispuestos, en este caso de la analogía de la mano, cómo están dispuestas todas estas costillas que tenemos aquí, que tenemos que tienen los parásitos en la parte posterior del macho, que aquí bien se las ejemplifico. Tenemos una nomenclatura, como la tenemos aquí, se las estoy presentando aquí, es decir, ver los números, la posición, qué tan largos son, qué tan cortos, quién está pegado de qué, de estas pequeñas costillitas que tenemos acá, ¿vale? Entonces, este es otro de los caracteres que utilizamos para determinar o ver de qué especie se trata. Tenemos también algunas otras estructuras, por ejemplo, espinas, ¿no? Que hacen que estos parásitos sean así súper visibles a la hora de verlos en el microscopio. Vemos espinas, en el caso de algunos grupos asociados a murciélagos, algunas otras, por ejemplo, placas en la parte bucal, en donde se pueden enganchar perfectamente al intestino de los hospederos. Algo que no les mencioné y que se me olvidó es que estos parásitos se alimentan de sangre. En todos los hospederos en los que los podemos encontrar se alimentan en sangre. Por lo tanto, tienen un gran potencial para provocar primero anemia y después cuadros diarreicos. Entonces, son de suma importancia estos parásitos tanto para las poblaciones de animales silvestres como en las poblaciones de ganado. Y tenemos algunas otras estructuras, ver cómo están organizados esos huevos, cómo tienen esta parte de la parte del muscular, que esto funciona para que proyectara los huevos hacia el exterior. Entonces nosotros podemos estudiar estas partes de los genitales femeninos en las hembras para poder determinarlos, para poder saber a qué especie, de qué especie nos estamos encontrando. Ahora, además de la información morfológica, es decir, cómo el parásito, cómo está constituido el parásito, qué cuestiones en la parte apical tiene, en la parte caudal o en la parte central, también utilizamos el ADN como fuente de información. Lo que hacemos nosotros es trabajar con la fuente de información morfológica, como está la estructura del bicho, pero también trabajamos con el ADN del bicho. Entonces, lo que hacemos es sacar una partecita del ADN, esta pequeña región del ADN de cada uno de los individuos o de las especies de parásitos, la usamos para hacer un montón de análisis, ¿no? Análisis que nos van a arrojar
nos va a arrojar información de quién está emparentado con quién o a cuál especie pertenece cada uno de los individuos con los que nosotros estemos trabajando. Para ello, pues hacemos diversas técnicas como bastante complejas, pero en términos generales es sacar el ADN, llevárnoslos a analizar y después generar un árbol filogenético, un arbolito o un diagrama en donde podemos ver quién está emparentado con quién y podemos asignar así de manera más correcta a qué especie, de qué especie o qué especie estamos tratando. Y bueno, algo que aparte de hacer una lista de especies que estén asociadas a mamíferos mexicanos, hemos utilizado también, o se ha utilizado mucho la molecular para saber si las especies son las que ya están registradas o son nuevas especies que no se han descrito. En este caso, pues nosotros hemos trabajado y hemos logrado identificar nuevas especies que están asociados a mamíferos mexicanos. En este caso son estos tlacuaches, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que son animales muy simpáticos, que también comparten, de cierta manera, en unas regiones de México, comparten el hábitat o también están asociados a ciudades, por ejemplo, a lugares en donde tenemos cuestiones rurales, ¿no? Entonces, hemos ya identificado especies diferentes, especies nuevas para la ciencia, al menos asociadas a hospederos mexicanos, ¿no? Y bueno, en la actualidad estamos trabajando en poder realizar un árbol filogenético, o sea, un árbol de las relaciones de todas las especies de parásitos que nosotros estamos encontrando en los mamíferos mexicanos. Esto va a ser la base para que nosotros en la comunidad científica podamos ver en dónde están los grupos que tienen en donde tenemos menor conocimiento en México, ¿vale? Entonces, la diversidad de este grupo es enorme y realmente lo que se conoce es muy poquito, ¿sí? Y algo que es rescatable y que de todo lo que hemos trabajado, que es muy rescatable hasta la fecha, es que hay que poner énfasis precisamente en aquellos grupos que tienen potencial zoonótico con los son potencialmente zoonóticos con respecto a los humanos. Y eso es algo que no se ha trabajado en México. Si bien se ha trabajado, pero desde la cuestión económica, trabajando con las especies que están asociadas al ganado, identificando las especies que causan cuadros diarreicos y anémicos en el ganado, pero sí hay un gap ahí en donde sí hay que hacer énfasis para poder estudiar aquellas especies que ya se han registrado en humanos y que podría tener también, provocar enfermedades graves, ¿no? En este caso, pues anemia. Y bueno, actualmente estamos trabajando con esto. Espero que, no sé si tienen preguntas y con esto creo que cerraría mi participación en este foro. Y bueno, este trabajo que yo les he presentado, pues en este trabajo está involucrado muchísima gente. No me queda más que agradecerles principalmente a la UNAM, que ha aportado todos los recursos para poder realizar todas las cuestiones moleculares y todos los registros, las salidas al campo de los hospederos que hemos obtenido hasta la fecha. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido una charla muy interesante y una perspectiva muy bonita de todo lo que nos has contado. Sin embargo, ya tenemos algunas preguntitas y asimismo exhortamos a la audiencia que nos acompaña a que nos dejen una duda o comentario sobre estos nemátodos. Si te parece bien, Sara, Claro. Vamos a continuar con algunas preguntas que ya nos han llegado por aquí. La primera de ellas es: si una persona se llegara a infectar con este parásito, ¿cómo se detecta? ¿Es de rutina ir a un laboratorio y que te lo detecten, por ejemplo? Hasta ahorita no hay métodos, está en proceso, hay muy poquitos registros, de hecho, no hay métodos estandarizados. Los registros que hay
han obtenido el parásito completo, es decir, en las heces, las personas que están infectadas han excretado y han encontrado los parásitos adultos en las heces, pero hasta ahorita no hay como un método. Lo que sí se puede hacer es, si se recuperan los huevos de cualquier parásito, podemos aplicar técnicas moleculares para poder identificar de qué parásito se trata, ¿no? Ahorita, el avance del conocimiento de los huevos, de los diferentes grupos de parásitos, sí está muy avanzado, porque los veterinarios y también los químicos utilizan los huevos para determinar, aunque pues la identificación específica es un poco equívoca, ¿sí? Porque muchas veces necesitamos los adultos para poder observar aquellas características de las que les hablé, ¿no? Que son muy complicadas a veces verlas porque son animales muy pequeñitos. Los más grandes miden hasta 2 centímetros, no miden más allá de 5 centímetros los más grandes. Entonces son cosas muy pequeñitas que sí se requiere de algunas aparatos como los microscopios, tanto ópticos como más avanzados como los electrónicos, para poderlos determinar a nivel específico. Pero mediante las técnicas moleculares que existen ahora y las herramientas moleculares, seguramente podemos identificar a partir de huevos. Excelente, muchas gracias, Sarita. Vamos a continuar con las preguntas. La otra de ellas es que si las enfermedades causadas por esos parásitos son muy graves o qué tan graves son para los humanos. Son graves cuando tienen una abundancia mayor, ¿vale? Si tienen muchísimos parásitos, es grave. ¿Por qué? Porque, como yo les comenté, estos parásitos se alimentan de sangre, entonces podemos enfrentar cuadros de anemia tanto en los humanos como en el ganado. Si tienen una abundancia elevada de parásitos, se enfrentan a un cuadro de anemia, ¿no? Ya después, cómo reacciona el cuerpo y de cada quien, pues nos dirá si es grave o no, pero realmente es potencialmente grave, al menos en personas que tienen problemas de salud, ¿no? La anemia, realmente podríamos dar algún medicamento para poder estabilizarlo o dar algún antiparasitario para poder eliminarlos, ¿vale? Hasta ahorita no se han registrado muertes, pero hay que prevenir, eso sí, y conocer cómo se está dando la dinámica de transmisión, a qué nivel se están dando las abundancias para poder saber y determinar si es algo muy grave, es una enfermedad grave en los humanos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sarita. A tomar en cuenta para todos aquellos que presenten anemia. Vamos a leer algunos comentarios. Este comentario te lo deja Carla, a quien saludamos con mucho cariño. Nos dice: muy interesante información, gracias por tu presentación, Sarita, que sigan los éxitos. Gracias, Carlita, igualmente. Asimismo, Karina Toledo nos habla sobre, nos hace la pregunta de cuáles son los síntomas más comunes para identificar este tipo de parásitos. Gracias, muy buena presentación, saludos. Yo realmente desconozco como si existe una sintomatología así compleja, pero sí es debilidad de entrada, ¿no? Eso se ha visto en el ganado como en los humanos, pero realmente esta sintomatología puede ser asociada a un montón de enfermedades, ¿no? Y no específicamente por este grupo de parásitos, puede ser por bacterias, puede ser por virus, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Con cuestiones moleculares únicamente u obteniendo los adultos en las heces en el caso de los humanos. Ok, muchísimas gracias, Sarita. Adelante, Pau. Perfecto, súper interesante el tema, Sarita. De verdad que el mundo de los parásitos es amplísimo y mucho. Entonces sí, complejo, pero fascinante, ¿verdad?, de escuchar. Y pues creemos que la audiencia también está pensando lo mismo, porque tenemos un montón de preguntas también por acá. Y otra pregunta que tenemos es, ¿en qué grupo de animales es más frecuente encontrar a estos parásitos? En los mamíferos, en todos los mamíferos, tanto silvestres como en el ganado. En el ganado es muy frecuente, en aves de corral, en todos los mamíferos bovinos, por ejemplo, las vacas, los toros, las ovejas, es muy frecuente.
pero en cuestiones de vida silvestre, la mayoría, o sea, si nosotros vamos al campo y trampeamos un mamífero, es muy probable, y lo que hemos visto en la práctica es que van a tener este grupo de parásitos. Perfecto. Ok, importante para tenerlo en cuenta. Y justo en este sentido, tenemos una pregunta por parte de la audiencia, de Celia Hernández, que es nuestra audiencia, forma parte de nuestra audiencia habitual. Le mandamos muchos saludos. Y ella te pregunta, ¿qué posibilidades hay de contagio de una mascota a una persona o al contrario? Saludos y nos felicita a todas. Dentro de este grupo no se ha registrado absolutamente nada que haya en este sentido, ¿no? De mascotas. Más bien los registros son como de a ganado, porque todos los parásitos tienen un proceso tienen una historia evolutiva en donde no se salta así nada más porque sea el parásito, sino que el huésped tiene que evadir, el parásito tiene que evadir la respuesta inmune del huésped y tienes que sincronizarla. Entonces, yo creo que al menos podríamos decir que no hay tanto riesgo, tampoco hay tanta información acerca de esto. Lo que sí de lo que sí está apenas habiendo información es de aquellos animales que son de ganado, por ejemplo, vino porcino. Los animales defecan, echan los huevos y los huevos, dentro del huevo se va a desarrollar la larva y lo que nosotros nos comemos para infectarnos es la larva, es el huevo con la larva. Eso quiere decir que si no lavamos los alimentos o si agarramos o andamos ahí en el corral con el animal y estamos agarrando las cosas y nosotros no nos lavamos las manos y vamos y agarramos una manzanita y no la comemos, corremos el riesgo de infectarnos, ¿no? Digo, no es imposible, pero sí hay que tener en consideración que si usted tiene mascotas, probablemente, y si no se lava las manos, probablemente pueda adquirir el parásito, que se establezca o no, pues depende precisamente de la respuesta inmune de cada uno. Bien importante y bien interesante escuchar porque son medidas de higiene, ¿no? Que debemos de tener como siempre, o sea por estos parásitos o pues recientemente, ¿no? Durante la pandemia nos decían, lávate las manos, lávate las manos. Entonces, pues la prevención, ¿no? Que inicia desde cosas que son hábitos básicos y que es bueno tenerlo siempre en cuenta. Sí, y hay una diversidad enorme, precisamente como ustedes lo mencionan. Dentro del parasitismo hay un montón de grupos que no nada más son nemátodos, hay otros, por ejemplo, los céstodos, hay virus, hay bacterias. Entonces, lavarnos las manos, si andamos por allá en el campo o vamos a a recoger las heces de la calle cuando sacamos a nuestros animales, y son medidas preventivas en donde nos estamos previniendo de un montón de grupos que son parásitos, ¿no? Entonces, las medidas preventivas son muy importantes en esta cuestión del parasitismo. El parasitismo, perfecto. Pues, y justo, por ejemplo, ya ahora, pues escuchábamos en tu plática, ¿no? Que se ve en el ámbito veterinario todo este asunto de este tipo de parásitos. ¿Existe algún tratamiento que se aplique ya sea en humanos o en el ámbito veterinario si existen estas parasitosis en caso de que se enfermen? Sí, albendazol, que es el que completamente se usa. Hay muchísimos más antihelmínticos que seguramente también se llevan estos parásitos, pero hay un desarrollo enorme también de los antiparasitarios que incluyen también eliminar estos tipos de grupos que son nemátodos al final. Okay, muchas gracias, Sarita, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. Adelante. Ahorita que tú nos comentabas esto de que hay muchos tipos de ganado que pueden estar infectados. ¿Existe alguna manera de vigilarlos si es posible que estos estén infectados? No sé, analizar las heces, por ejemplo. Sí. Y añadiría esta pregunta, que si este tipo de infecciones pues son muy comunes en nuestro país. Sí, son muy comunes y también sí ya existen métodos y técnicas desarrolladas principalmente por veterinarios en donde precisamente hacen esta revisión de las heces, ¿no? Que se llaman copros, que seguramente muchos lo han escuchado porque a veces nos mandan a nosotros, tienes que hacer un análisis clínico en donde nos dicen, tienes que hacerte un copro. Bueno, el copro es agarrar un poquito de heces, revolverlo en una solución para
sacamos esa muestrita al microscopio y ver si tiene huevitos o no. Entonces, esas técnicas se usan tanto en humanos como en el área veterinaria para identificar estos parásitos en el ganado y son sumamente frecuentes. De hecho, son los parásitos más frecuentes en el ganado, ¿no? Los tricostrongílidos en general, ¿no? Ok, perfecto. Y creo que viene un poquito ligada la pregunta que viene, es cómo se estudian estos parásitos en la fauna silvestre. ¿Cómo se estudian? Es bien interesante esa pregunta. Los parasitólogos de fauna silvestre, en el caso específico de los helmintólogos, que trabajamos grupos, por ejemplo, como nemátodos, tenemos que ir al campo, diseñar muestreos para poder traer la fauna silvestre, ya sean mamíferos, aves o reptiles. Hay diferentes técnicas para trampearla, ¿no? Entonces ese sería como el paso número 1, ir a trampear nuestro hospedero de estudio. Después lo que hacemos, nosotros los helmintólogos, es sacrificar a los animales, siempre llevamos como nuestro laboratorio itinerante, entonces vamos al campo, colectamos los hospederos y sacrificamos los hospederos para no estresarlos, ¿no? Lamentablemente, los tenemos que sacrificar porque si no, no podemos conocer estos parásitos, ¿no? Entonces, los sacrificamos, sacamos el tracto, todos los aparatos, los sacamos, los disectamos y vamos órgano por órgano, revisando bajo el microscopio, sacando estos parásitos. Después pasan por un proceso de fijado con diferentes líquidos específicos para fijarlos. Algunos otros nos los llevamos a alcohol para poder trabajar la cuestión molecular. Y ya en el laboratorio, ya que regresamos a nuestro laboratorio de trabajo común en la universidad, sacamos nuestros parásitos y ahora sí, los aclaramos, los teñimos, los estudiamos bajo el microscopio óptico, algunos otros los estudiamos bajo microscopía electrónica con otras técnicas muy sofisticadas y otros tantos los utilizamos en el laboratorio molecular. Entonces, sacamos mucha información para tener la mayor certeza de que se trata o no se trata de cierta especie, ¿no? Entonces, así lo hacemos. Vamos al campo, sacamos los órganos, disectamos los órganos, sacamos los parásitos, luego los parásitos nos los llevamos al laboratorio, los observamos en el microscopio y además aplicamos técnicas moleculares. Y después de eso, tenemos que aplicar técnicas bioinformáticas para poder analizar toda esa información molecular, ¿no? Al final del día, pues obtenemos estos arbolitos circulares que les presenté al final de la presentación y podemos deducir muchísimas cuestiones a partir de estos pequeños arbolitos, describir especies, ver si esta especie sí pertenece a cierto grupo o por tal característica está mal asignado a cierto grupo o está emparentado con el que es potencialmente zoonótico, etcétera, etcétera. Sacamos muchísima información de todos estos datos, pero es un trabajo muy arduo, incluye de todo, trabajo de campo como biólogos y trabajo de laboratorio, ¿no? Entonces, ser parasitólogo es genial. Sí. Estamos seguras que sí. De hecho, eso es como pues una de las ramas más bonitas, ¿no? Que sí, al menos a mí me ha tocado como a tener algún acercamiento y siento que es bien bonita y además te digo es sumamente compleja, pero agarrándole ahora sí que el hilo. Sí, es muy, muy compleja. Están involucrados diferentes tipos de organismos, de patrones de organismos diferentes, hasta entidades que no son organismos, entidades biológicas como los virus, pero llevan este estilo de vida o esta interacción que es muy compleja también. Desde la vertiente ecológica también es algo muy, muy complejo y que también pues en alguna otra ocasión me gustaría venir a llegar en otra charla a platicarles acerca de la ecología, cómo la ecología es una herramienta que nos permite deducir ciertos factores de quién se está parasitando, por qué, o cuáles, o por qué cierto animal tiene muchos parásitos y otro no, etcétera, etcétera. Y es una rama sumamente compleja, sumamente bonita y muy amplia, ¿no? Sí, pues es que es bien interesante y vamos a estar súper contentas de que estés de vuelta acá platicándonos ahora esa parte del tema. Porque, sí, porque ahorita que te escuchaba, a mí me surgió una duda
de la parte como de la bioinformática, porque normalmente, ¿no? Cuando estamos trabajando a lo mejor algún animal o alguna bacteria o esto, cuando hacemos informática buscamos, ¿no? Si en el humano existe, no sé, la proteína o el gen. Ajá. En el caso de los parásitos que tú estás estudiando, ¿tiene muchas proteínas en común o mucha parte genética en común con el humano? ¿O cómo han visto toda esta parte del análisis bioinformático? No nos hemos metido todavía a proteínas como tal. Hacemos cuestiones de filogenia hasta ahorita, pero ya tenemos, bueno, en el Carlita precisamente, está empezando a trabajar con cuestiones de metagenómica y vamos a empezar a trabajar estas cuestiones de bioinformática acerca de las proteínas, al menos en estos parásitos. En algún momento tendremos que trabajar acerca de las proteínas, pero como tal no hemos trabajado, al menos en este grupo, proteínas o estructuras secundarias de los ácidos nucleicos, nada de ese tipo de cuestiones. Únicamente hemos trabajado cuestiones filogenéticas, plantear hipótesis a ese nivel, ¿no? Okay. Asociaciones a ese nivel. Bien interesante porque, o sea, hay un mundo completo para seguir Sí, estudiando y pues muchos datos que esperemos pronto nos traigan por acá, Carlita, y por supuesto que tú, pues claro. siempre aquí va a ser un espacio para ustedes. Muchas gracias y gracias por la invitación. Yo contentísima de estar aquí respondiendo todas las preguntas que nuestra amable audiencia pregunta o da. Ay, muchas gracias. Y pues ya estamos acercándonos al final de la plática del día de hoy. De nuevo agradecerte que estés con nosotros y siempre le hacemos esta pregunta a los invitados y es en el sentido de qué mensaje o qué quisieran que se quedara la audiencia de su plática, algún mensaje importante que quiera dar, aunque no tenga nada que ver con su plática, algo que quieran que la audiencia tenga en mente siempre al respecto de la charla de hoy. Bueno, realmente el hacer divulgación de la ciencia es todo un reto. Es un reto para nosotros que nos manejamos por ejemplo, nos familiarizamos mucho utilizando lenguaje técnico. Es bien complejo llevarlo a esta parte de divulgación. Pero también sí me queda claro y esta participación es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros los científicos, porque estamos recibiendo, o las universidades reciben fondos de la población porque pagan impuestos, entonces hay que retribuir un poquito, ¿no? A pesar de que sí cuesta a veces trabajo trasladar, te digo, este lenguaje que nosotros utilizamos coloquialmente hacia el lenguaje que sea entendible. Pero me queda eso, ¿no? Debe de haber ciencia que se hace en los laboratorios de las universidades públicas disponible para el público, ¿no? De la población, porque si no, entonces solamente sería ciencia básica y generamos conocimiento, pero no lo estamos difundiendo, le estamos haciendo difusión. Entonces, eso me queda de esta charla y pues ojalá que algún participante de la audiencia o participanta, pues se acerque también a hacer este ejercicio de divulgación que es bastante complejo también, no es tan sencillito. Entonces me quedo satisfecha y bueno, iré puliendo también ahí cómo trasladar este lenguaje muy técnico hacia la parte de divulgación, hacia la parte de la audiencia para que llegue a la población. La importancia de esto también es que conozcan el grupo, que sí existe, que es parte de nosotros y que lo podemos tener si nosotros, no sé, salimos a Toluca y nos vamos a pasear y de repente hay borreguitos y todo, o vamos con nuestros hijos a la granja, o sea, oye, hijo, este borrego puede tener parásitos o puede tener por ahí un huevo porque está ahí en su corralito, entonces, ¿sabes qué, hijito? Ve y lávate las manos. O sea, partimos desde ahí, ¿no? Entonces, me queda pues ese mensaje para la audiencia, que es complejo, pero que se animen también a este reto grande que es la divulgación de la ciencia, ¿no? Trasladar lo que hacemos hacia estos foros, ¿no? Y llega la gente. De acuerdo, Sara, muchísimas gracias. Gracias por extender y hacer partícipes a la sociedad en esta investigación que tú realizas, ponerte este reto justamente de llevar y trasladar todo esto que tú mencionas de generado en un laboratorio y llevarlo a la sociedad. Créeme que es un gesto muy,
muy, muy bonito e interesante de tu parte. Y justo pues vamos a dar los anuncios finales, sin antes agradecerte por ser la primera invitada de este 2024, como lo comentaba Pau. Espero que no sea la primera vez, sino al contrario, que después nos traigas mucha más información que tú generes y estás generando diario. ¿Va que va? Muchas gracias, chicas. Un gusto conocerlas y estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Sarita. Bueno, pues a toda la audiencia que nos siguió a lo largo de estos minutos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recordarles que esta charla la pueden volver a ver las veces que ustedes quieran, pausarla, volver a verla e incluso dejarnos algunas preguntas quizá para nuestra ponente y nosotras se las hacemos llegar. Bueno, y también el día de mañana van a poder encontrar esta charla en las diferentes plataformas, en Spotify y YouTube, para que la vean en el formato que ustedes gusten. Asimismo, pueden escanear este código QR que los va a redireccionar a todas y cada una de ellas. Como ya lo dijo Sara, y les extendió la invitación de participar con nosotras, no olviden que pueden dejarnos un correíto a r.evoluciones.org@gmail.com o un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. Si tienes algún tema de interés científico, social, cultural o deportivo, algún proyecto de divulgación, iniciativa comunitaria, pues Revoluciones es su espacio y es un espacio seguro para ustedes y nos compartan todo esto que les cause pues interés compartir. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos y nos vemos el próximo jueves revolucionario. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde a todas y todos. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Meli, a la audiencia por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.